el día de hoy. Hoy voy a empezar con algo básico, pero sencillo. La idea de estos ejercicios simples acá es que entiendan cómo utilizar las clases, es decir, entiendan qué hace una clase, entiendan qué es lo que puedo colocar en una clase y ustedes entiendan también cómo ir generando un proyecto en capas, podríamos decirlo. Aunque en su momento, los proyectos en capas involucran no necesariamente tener solo una solución al problema, sino que ya puedo implementar varias soluciones, ¿verdad? El día de hoy vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a trabajar un proyecto así bien sencillo, ¿verdad? Porque el concepto como tal es la aplicación de las clases. Es que ustedes entiendan cómo crear una clase, cómo cambiar el nombre de la clase, cómo creo los métodos, cómo vengo yo y llamo o utilizo esos métodos desde la clase como tal. Y eso es lo que más nos interesa. Entonces vamos a crear una aplicación de Windows Form, ¿verdad? Vamos a darle aquí siguiente. Y le vamos a colocar acá, ejemplo, clases. Ponerle así, ejemplo, clases. Ponerle ejemplo, clases 1. Ahí está. Está en nuestra ubicación, ya sabemos que está en la carpeta de 2022. Nuestro nombre es solución, ejemplo, clases 1, el NetFramework 4.7, 4.2. Damos crear y listo. Ahora solo vamos a esperar que cargue, ¿verdad? Y empezamos a programar. Bueno, ustedes, muy bien. Ya nos cargó nuestro pequeño formulario, ya nos cargó el programa y sus características. Vamos a comenzar. Bueno, imaginemos lo siguiente. Vamos a trabajar hoy, como les decía, con un ejemplo bien sencillo, pero vamos a explicarlo así a detalle para que ustedes lo entiendan. Vamos a colocar aquí. Vamos a, vamos a encontrar o a guardar en este caso, vamos a colocar ahí notas de un estudiante. Vamos a sacar un promedio. Vamos a hacer un promedio así sencillo. Vean, pues, agregar una etiqueta. Vamos a colocar aquí promedio de notas. O voy a hacer algo, voy a borrar un ratito esto. Vamos a borrar un ratito esto. Y voy a agregar un tab control. Vamos a realizar varias operaciones hoy. Vamos a hacerlo de esa manera, más fácil. Ahí estamos. Vean, pues. Vamos a aplicar aquí lo que es el tab control. Aquí tenemos la colección, vamos al tab page 1 y le vamos a colocar aquí promedio de notas. Solo voy a colocar solo promedio. Aquí pues podemos cambiarle la fuente, colocarle negrita, le voy a dejar nada más. Al tab page 2 vamos a colocarle aquí. Vamos a trabajar aquí la fórmula general, ¿verdad? Esto en función a lo que ustedes acaban de tener ahí como parte de los inconvenientes con esto en el proyecto anterior. Recetar, ahí está, fórmula general y promedio. Listo. Bueno, ¿qué necesito, qué necesito hacer con esto? Pues vengo yo o voy a venir yo y pues voy a realizar un cálculo de un promedio de notas, si quieren verlo así. Vamos a agregar hoy sí una etiqueta, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, vamos a colocar ahí promedio. Medio de notas, vamos a ponerlo así, bien sencillo. Vamos a copiar esto y vamos a pegar otro y vamos a solicitar en este caso
usuario que ingrese sus notas. Simplemente ingrese sus notas. Vamos a usar un cuadro de texto. Vamos a usar un textbox aquí. Y ahí está. Bueno, solo voy a cambiar unas propiedades de esto acá. Vamos a aumentar un poquito a 14 el tamaño de esto. Aquí va a ingresar sus notas, pero también vamos a modificar esto también a 14 para que se vea bien. Listo. Lo que voy a hacer es que vamos a agregar acá un botoncito. Vamos a colocarle aquí al botón agregar. Así sencillo. Entonces voy a ingresar la nota y la voy a ir agregando. La vamos a agregar a un listbox. Aquí vamos a ver las notas, ¿verdad? Vamos a tener otro cuadro de texto que nos muestre el promedio, ¿verdad? Vamos a colocar aquí sumatoria, ¿verdad? Vamos a copiar estos dos. Bien, ahí sin mayores inconvenientes ya estamos generando un diseño, pero a la larga eso nos va a servir. Sumatoria, promedio de notas. Y vamos a agregar una etiqueta aquí. Que diga aprobado, diagonal reprobado. Ahí está. Vamos a ver que aparezca un mensajito ahí. Así sencillo. Bueno. Y ya tenemos un diseño estándar ahí, ¿verdad? Como les había dicho, la idea es tener diferentes operaciones para poder aplicar lo que son las clases. Aquí vamos a agregar la barra de desplazamiento vertical con scroll always visible. Ahí estamos. Y ahí tenemos nuestros cuadros de texto. Ahorita pues tienen nombres genéricos, Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3. Vean, Textbox 2, Textbox 3. Ustedes pueden cambiar el nombre, ahí no hay ningún problema con esto. Tenemos el botón agregar. Puedo agregar uno de nuevo, ¿verdad? Para realizar una nueva operación. Y ahí está. Entonces vamos a trabajar de esta manera. Voy a agregar notas, voy a sacar la sumatoria, voy a sacar el promedio. Pero al final esa información, ¿verdad? Tendría que estar en función a un método, ¿verdad? Y ese método tendría que estar en una clase específicamente. Y aquí voy a ir explicando qué puedo hacer y qué no puedo hacer dentro de este como tal. Vamos a empezar con esto. En primer lugar, pues, número uno, debemos agregar nuestras notas a Listbox, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya sabemos, en este caso, que pues, vamos a ir declarando nuestras variables, ¿verdad? Aquí vamos a tener nuestras variables. Y vamos a manejar notas tipo double, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle notas o nota. No nota, pero puede entenderse de otra manera. Vamos a agregar valor ahí. Eh, Vamos a empezar con esto parámetros. De ahí voy a ir agregando otras variables. Entonces, veamos, vamos a asignarle a la variable valor, le vamos a asignar en este caso lo que tiene el cuadro de texto. Es tu double, ahí está, textbox1.text y listo. Aquí quiero recalcar un poquito en esto. Si por ejemplo yo no tengo el punto text de un textbox, el punto text para un textbox en este caso es la propiedad que me permite escribir en el textbox. ¿Sí? Vean bien esto. El punto text es la propiedad que me permite escribir en él. Entonces, cuando yo no agrego aquí el punto text, no me marca error como tal. Si se dan cuenta, no hay un error específico, pero
Cuando yo ya vengo y ejecuto el formulario, entonces ahí me va a marcar el error o simplemente no va a hacer nada. Y esto es porque no estoy invocando el método necesario, la propiedad para poder escribir en él. Entonces, este es un error muy común, ¿verdad? Que puede darse. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, acá, ahora voy a venir y voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? El listbox1.items.count. Oh, perdón, aquí punto .address. Voy a agregar ahí valor, ¿verdad? Aquí agregamos los valores o las notas, si queremos ver esto, del estudiante al listbox o al cuadro de lista. Listo. Ahí está. Bueno, esto ya lo agregamos. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Bueno, cuando yo presione el botón que lo agregue al listbox, que venga, ¿verdad? Que venga y en este caso que limpie el cuadro de texto. Entonces, el textbox1.text va a ser igual y usamos el string, ¿verdad? .empty o comillas para poder limpiar y le vamos a dar el enfoque de nuevo y ahí está. La propiedad ítems se refiere a los elementos de listbox, ¿sí? O sea, es decir, eh, cuando yo tengo un listbox, puedo trabajar con una colección de ítems. Aquí, si usted ve en las propiedades, es esto, ¿ve? Es la propiedad ítems de listbox. ¿Y qué me permite hacer la propiedad ítems? Agregar línea por línea cada uno de los elementos en este caso. Y los elementos, ¿verdad? Los elementos es a lo que yo considero un ítems. Entonces aquí yo puedo agregar números, texto, puedo agregar cualquier cosa. Esto es lo que se considera como ítems. Entonces, la propiedad como tal, ¿verdad? La propiedad como tal, ítems, recuerden ustedes, me permite agregar los elementos en el listbox. Ahora el punto A ya es la función específica, que significa agregar el elemento al listbox. Entonces, si yo no coloco el ítems, no me va a aparecer la opción add y por lo tanto no puedo agregar nada a lo que es mi listbox. ¿Qué está haciendo yo aquí? Bueno, vamos a ejecutar esto. Voy a venir, voy a ejecutar mi programa para ver si ya nos está cargando la información, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar, qué sé yo, sacó 78, que son notas. Le voy a agregar. Ahí está, 78 lo agregó, limpió mi cuadro de texto y me dejó el enfoque para escribir uno nuevo. 89, ahí está. Muy bien. Qué sé yo, 75, 68. Imaginen que estas son las notas de ese estudiante, ¿verdad? Pero aquí este botón como tal solo me sirve para agregarlos a lo que es el listbox y no me saca un promedio. Entonces debo agregar otro botoncito que sirva para hacer el cálculo, ¿verdad? Ahora, aquí debo analizar lo siguiente. Para poder trabajar un promedio, pues yo debo leer valor por valor cada uno de los elementos del listbox. Estos números que están aquí son los ítems, ¿sí? Esto es a lo que considera como ítems el listbox como tal. Y cada uno de estos elementos pues está en una posición o tiene una posición. Este 78 está en la posición 0, el 89 en la posición 1, el 75 en la posición 2 y el 68 en la posición 3. Entonces yo debo leer las posiciones. ¿Y cómo voy a leerlo? Bueno, ahí yo aplico un ciclo, ¿verdad? Como sé hasta dónde llega, pues en este caso puedo usar la propiedad count del listbox para poder saber la cantidad de elementos que tiene el listbox. Entonces, el punto count de un listbox me devuelve cuántos elementos tiene. En este caso, me devolvería 4. Pero recuerden ustedes que el índice empieza en 0, por lo tanto, cuando yo use la propiedad count para establecer el máximo valor en un ciclo, le debo restar 1 para que no me marque o no me genere problema alguno. Bueno, entonces vamos con ese ahora. Vean, pues
Entonces aquí ya empezamos a diferenciar dos cosas. ¿Qué puedo hacer en el formulario y qué puedo trabajar en este caso como un método y qué puedo hacer como una clase? También tengo que aprender a diferenciar esto. Aquí, por ejemplo, para agregar valores al Xbox, obligatoriamente, pues tengo que utilizar, en este caso, tengo que utilizar estos elementos acá directamente en el formulario. Venir, capturar el valor del cuadro de texto, asignárselo a la variable y en este caso, agregarlo directamente. Ah, bueno, pero si quiero como que o tener un poquito más de seguridad en cuanto a mi código, bueno, agrego otro método. Y eso hacen los métodos. Al final los métodos me reducen líneas de código o también me ayudan a brindarle cierto nivel de protección. Y me genera aún más protección cuando no todo mi código está directamente en el formulario. Ahora pónganse a pensar en lo siguiente. Bueno, estoy trabajando en un proyecto y ese proyecto como tal es para una institución X. Pero ¿qué pasa si yo tengo solo mis formularios y todo el código está en los formularios específicamente? Todo el código de conexión, todo el código específicamente que hace referencia al manejo de la información como tal, está directamente solo en el form, ¿sí? Entonces es mucho más fácil que vengan y pues en este caso se roben toda la información y en este caso tengan acceso al código como tal. Pero cuando yo empiezo a separarlo por capas o ya empiezo a distribuirlo de mejor manera, pues eso le va a complicar un poquito el acceso a la información a estas personas. Entonces, de hecho, yo puedo venir y aquí pues estoy trabajando directamente solo en un proyecto, pero yo puedo venir y aquí a la solución, ¿verdad? Venir y agregar un nuevo proyecto. Es decir, dentro de este proyecto que se llama ejemplo de clases uno puedo agregar otro proyecto, ¿verdad? Otro proyecto nuevo. ¿Y qué pasa cuando yo agrego un proyecto nuevo ahí? Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es que aquí voy a tener mi capa de diseño es donde está el form y solo el código necesario para el form. Y voy a tener una capa pongámoslo así sencillo, de dos capas, una capa de datos. Entonces toda mi información va a estar en ese otro proyecto. Y cuando yo vengo y guardo este como tal, ese segundo proyecto se va a convertir en un archivo eh, un DLL, por ejemplo, ya una especie de librería complementaria a esto. Y entonces ahí yo ya estoy como protegiendo mi información, ya no se va a ver lo que tiene directamente ese elemento. Y así es como funcionan los proyectos ya más grandes. Pero todavía no me meto ahí porque todavía necesitan ustedes saber lo de la parte de clases y necesitan saber ustedes cómo utilizar una capa intermedia de información, que es una capa enlace entre la de la parte de diseño y la parte del manejo de datos como tal o ya las operaciones. Entonces ahí, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, principalmente cuando estemos trabajando con bases de datos o lo que ya es el manejo de memoria, vamos a ir viéndolo ahí. Entonces acá voy a regresar esto. Aquí les decía yo que tenemos que agregar un nuevo elemento, ¿verdad? Vamos a agregar el botón calcular. ¿Qué voy a hacer con el botón calcular? Bueno, el botón calcular me va a servir a mí para leer la información del Xbox, ¿sí? Y tener un dato ahí, esa sumatoria y a trabajar el promedio, por ejemplo. El promedio lo podríamos trabajar nosotros ya en la clase, para ya darle un uso. Ahora, aquí debo tomar en cuenta algo importante. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer dentro de y qué no? Es lo que les estaba explicando. Como yo quiero realizar la sumatoria de los elementos del Xbox, esto sí no lo puedo trabajar desde la clase directamente, ¿verdad? Eh, yo la información la estoy agregando en el Xbox. Entonces, el ciclo for que va a leer los datos del Xbox, sí lo debo trabajar dentro del botón, aquí en el formulario. Pero la suma como tal sí la puedo enviar a un método que me calcule el promedio. Eso sí lo puedo trabajar. Van a haber cosas que podemos trabajarlas directamente aquí y otras que no. Ahora, ¿qué otra cosa puedo trabajar aquí? Bueno, como ya aprendimos sobre los métodos tipo void, puedo crear un método, ¿verdad? Método tipo void para agregar
los valores al listbox. Entonces, aquí si yo ya quiero, si ya quiero en este caso trabajarlo de esta manera, entonces ya puedo venir yo y darle un poco más de complejidad a mis programas en ese sentido, porque eh, ya puedo utilizar diferentes tipos de métodos. Entonces puedo colocar aquí, por ejemplo, va a ser un private, va a ser privado, va a ser de uso exclusivo del formulario, private void agregar, por ejemplo. El método se va a llamar agregar, ¿sí? ¿Y qué va en agregar? Bueno, en agregar va a ir esto va a ir ahí. Y puedo utilizar este método void acá porque esto me permite hacer todo lo que yo coloqué y me permite trabajar con los elementos o los objetos del formulario, mientras que el método por parámetros no lo va a hacer. O una actividad es muy específica. Entonces aquí llamamos al método agregar, ¿verdad? Aquí veamos esto como un pequeño repaso también de lo que hemos estado viendo. Ya funciona, ¿ven? Ya llamé al método tipo void que se llama agregar, lo hice la referencia aquí desde el botoncito y va a funcionar de la misma manera. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces les decía yo, voy a venir y puedo declarar mi variable. Mi variable que me controle la máxima cantidad de elementos de listbox, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí a un contador, vamos a colocarle cont igual a 0, lo podemos iniciar a 0 o le voy a dar un valor inicial, lo que tiene el listbox1.items.count. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahí? Lo que estoy haciendo con esta variable con es que esta me va a obtener la cantidad de elementos de listbox, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Y por qué necesito declarar esa variable con? Porque este va a ser un parámetro que le voy a mandar al método que va a sacar el promedio. Así de sencillo. Entonces ahora acá vamos a usar un ciclo for para la sumatoria, ¿verdad? Pero también necesito otra variable aquí. Vamos a necesitar una variable que me sirva como acumulador. Vamos a usar una variable, la de suma. Suma igual 0. Ahí está. Otra variable tipo entero. Entonces acá vamos a utilizar el ciclo for, ¿verdad? Vamos a colocar aquí int i va a ser igual a 0, ¿verdad? Que empiece en 0. ¿Por qué en 0? Porque el índice de listbox empieza en 0. Y a i va a ser menor que contador, fíjense, menor a contador. Contador va a tener la cantidad de elementos del count. En este caso, imaginen ustedes que tengo 4 elementos como en el ejemplo anterior. Entonces, por eso es que le estoy colocando que va a ser menor a contador, porque a lo máximo que puede llegar, si Listbox tuviera 4, a lo máximo que podría llegar nuestro ciclo debería ser a 3, porque empieza en 0. 0, 1, 2, 3, y ahí ya tiene 4 elementos. Entonces acá ya tenemos nuestro ciclo. Y ahora pues voy capturando los valores. Otra cuestión importante acá en esto es que, por ejemplo, necesitamos una variable de tipo string, ¿sí? String, vamos a colocarle valor aquí. ¿Qué hace la variable? La variable como tal, valor va a ser igual a lo que tiene listbox, listbox1.items en la posición i.toString. ¿Qué hace esto? Lo que voy a hacer con el ciclo for es que voy leyendo fila por fila o ítem por ítem, de acuerdo a sus posiciones. ¿Quién maneja las posiciones en este momento? La variable i. La variable i en la posición 0. Entonces, lo que tenga el ítem en la posición 0 se lo va a agregar a la variable valor. Aquí me piden .toString, porque de hecho todos los elementos, aunque sean números que estén dentro del listbox, son de tipo string. Entonces yo debo ir agregando esto. Y aquí me dice suma más, ¿verdad? O sea, que vaya incrementándolo. Pero entonces aquí, pues yo puedo trabajar esto. Suma va a ser igual, no le puedo dejar directamente suma más, porque el suma más lo que hace es que va incrementando de uno en uno, no hace lo que yo quiero. Entonces va a ser igual a suma más
lo que tiene valor, pero aquí vean, si lo dejo así, me va a marcar un error. Y aquí me lo dice. No puedo convertir el tipo string en int. Bueno, es porque valor está como un tipo string. Yo necesito sumarlo, sí necesito sumarlo, pero debo convertirlo a un entero. Entonces, uso el convert, ¿verdad? En algún momento, tal vez ustedes han oído lo que se llama casteo. Hay quienes a veces hacen esto, colocan la variable tipo int y encierran esto entre pero miren, no siempre nos va a funcionar. No siempre va a funcionar esto en la parte de la programación. En algunos casos específicos con operaciones simples, sí. Pero acá me pide que haga un convert, o que use un convert, ¿verdad? Convert to int32. Entonces, vean, esto sí lo voy a poder hacer. ¿Y por qué me está pidiendo que haga esto? Porque resulta que esta variable valor es como que si yo lo estuviera capturando directamente del elemento, en este caso, así como lo hago con los cuadros de texto. Vengo yo, escribo en el cuadro de texto y después tengo que hacer la conversión. Entonces, por eso es que me pide que use el convert to int32. Y lo mismo pasa con el listbox. Todos los elementos que están ahí están como tipo string y debo hacer la conversión. Ahora ya me va a permitir sumar. Cuando yo agrego valores, sí están como double, ¿verdad? Pero todo lo que agregue en el listbox en ese momento está como un string, ¿sí? Entonces, como está como string, eh, yo acá, pues yo ya lo convierto a lo que yo necesito. Bueno, sí puedo convertirlo a double acá. Vamos a cambiarlo aquí a doble. Y está. Ahora aquí me va a marcar un error. Me va a decir que no puedo venir y trabajar con enteros y tipo doble en este caso. Entonces voy a venir y voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio aquí para que no me esté marcando errores acá. Voy a venir. Voy a quitar esto. Voy a cortar esto de aquí. Voy a agregar un doble aquí. Bueno, ahí está, bien. Ahí está lo que estaban preguntando ustedes. Listo. Ahí estamos. Sí, ahí ya trabajamos la parte de double, pero dejé suma como double también para que tengan las mismas características. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Bueno, con esto en pocas palabras, vengo yo, ¿verdad? Vengo yo acá. Uso el ciclo, cada una de las posiciones que vaya teniendo, o el valor que tenga ahí, en este caso va a representar las posiciones del listbox. Voy leyendo valor por valor y voy realizando la suma. Suma va a ser igual a lo que tiene suma más lo que tiene en ese momento la posición 0, por ejemplo, del listbox, o la posición 1, y así va incrementándose. Entonces, por medio de este ciclo, yo obtengo la sumatoria. Bueno, ¿qué necesito hacer? Bueno, ahora necesito aplicar el promedio. Entonces aquí vengo yo y voy a agregar una clase. Veamos. Aquí, donde está el proyecto, le doy clic derecho, agregar una clase. Una clase, ¿verdad? Es otro elemento del lenguaje de programación y de varios lenguajes de programación que trabajan todo lo que tiene que ver con orientación a objetos. Esta clase me va a permitir trabajar dentro de ella lo que es métodos, ¿verdad? Atributos, propiedades. Eso es lo que yo puedo trabajar dentro de una clase. Entonces acá, a la clase de hecho le puedo colocar un nombre. Aquí viene class 1 por defecto, pero yo le puedo colocar cálculos, ¿verdad? Por ponerle un nombre. Y vean, aquí se creó, aquí tengo el form 1, y tengo mi clase cálculos. La clase cálculos tiene los using con las librerías necesarias, tiene un espacio reservado para la clase y tiene ya el nombre de la clase como tal. Aquí hay una cuestión importante. Cuando yo quiero hacer transferencia o manejo de información en algún momento de variables privadas,
yo puedo declarar aquí variables, pueden ser variables de tipo privadas para usarlas directamente acá. Debo eliminar el internal y colocarle un public, porque ahorita está esto como, de cierta manera, está como algo privado todavía. Bueno, pero esa clase, como les decía, me permite a mí declarar variables o trabajar con variables. Vamos a colocarle de otra manera aquí. Con las variables que son los atributos de la clase. ¿Sí? Las variables acá, puedo declarar mis variables, estos van a ser los atributos. Puedo trabajar con propiedades y puedo trabajar con métodos. Esto es lo que yo puedo trabajar dentro de una clase. Bueno, también puedo tener constructores. Todos estos elementos son aquellos que puedo utilizar dentro de la clase como tal. El form, este formulario, si ustedes ven en la parte del código, el form como tal es una clase, la clase llamada form, que hereda de otra clase principal atributos específicos. Por eso es que me permite generar una serie de elementos o utilizar en este caso los objetos como lo que son los botones, los listbox, todos esos elementos o esos objetos al final heredan de otra superclase, una clase padre, todas sus características, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Aquí estoy creando mi propia clase. ¿Qué puedo trabajar en mi propia clase? Yo puedo definir variables, puedo trabajar con propiedades, puedo trabajar con métodos y puedo trabajar con constructores. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos, todas estas situaciones. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer referencia, hagan de cuentas que yo quiero pasar información de un formulario a otro, aquí puedo venir y trabajar ya sea con un constructor o simplemente trabajar con propiedades, las propiedades propias de lo que voy a hacer referencia y enviarlo de un formulario a otro. O principalmente eso lo utilizamos cuando estamos trabajando con bases de datos, los mencioné en algún momento. Pero ahorita vamos a trabajar esta clase con métodos específicamente. Entonces, al igual que yo trabajo con un método acá, ¿verdad? Yo puedo venir y trabajar con un método. Vamos a empezar con el método directamente aquí y después van a ver cómo lo traslado a la clase. Aquí ya creé mi clase que se llama cálculos, ¿verdad? Pero acá vamos a crear un método, ¿verdad? Un método para el cálculo del promedio. Entonces vamos a colocarle aquí al método. Va a ser un método tipo public. Public a double del tipo y le vamos a colocar promedio. Y necesito que me mande, en este caso, dos parámetros necesito que me mande, ¿sí? El int contador. ¿Quién tiene o qué tiene la variable contador? Tiene la cantidad de elementos del listbox. Y necesito que me mande la variable o el dato, en este caso, de suma. Eso es lo que necesito hacer. ¿Y qué hace una operación de promedio? Bueno, en el mismo return voy a colocar suma dividido con... Y ahí está. Miren, este es el gran método. Solo una división. Pero este es el que me va a realizar la operación. Como les decía, este es un ejercicio básico, pero la idea es que entiendan qué es lo que estoy haciendo. Ahorita hemos llegado hasta estas instancias. Ya puedo trabajar con métodos tipo void. Ya puedo trabajar con métodos por parámetros en el mismo formulario. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en el botón? Bueno, aquí vamos a generar una instancia al método que acabamos de crear, método para calcular promedio. Entonces voy a mostrar la respuesta directamente. Necesito mostrar la respuesta en sumatoria, que es el textbox 2 y promedio. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí pues vamos a... Número 1, vamos a mostrar eso. En el textbox 2.text, vamos a venir nosotros y voy a mostrar lo que es suma, ¿verdad? Punto toString. Ahí yo ya muestro eso, ¿verdad? Puedo usar el convert to string, suma o suma.toString, ya muestro ese resultado ahí. Y acá, en el textbox 3, ¿verdad? Punto text,
yo voy a venir y voy a llamar al método. El método se llama promedio, ¿sí? Vamos a agregarlo aquí. Promedio. Y promedio me pide dos parámetros. ¿Qué parámetros me pide? Me pide el contador, me pide la variable cont y me pide la variable suma. Ahí está. Punto aquí. Aquí vamos a agregarle un punto toString. Y ahí está. Ahí está. Con esto ya mostramos la información. Recuerden que lo convertimos a toString o a un tipo string porque necesitamos hacer ese proceso para mostrar información en el cuadro de texto. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, llamé al método, le mandé los dos parámetros. ¿Qué le mandé? Le mandé el contador y le mandé suma para que me genere un promedio y me devuelva el resultado del promedio. Vamos a verificar cómo nos está funcionando. Esto todavía es usando el método dentro del mismo formulario. Entonces aquí vamos a agregar notas, 78, vamos a agregarle un 75.5. Bueno, aquí solo yo usé el punto y era coma. Voy a dejarlo ahí, pero vamos a colocar esto. Ahí ya me lo acepto. Vamos a utilizar calcular, ¿verdad? Entonces aquí me devuelve la suma, 922.8 y 307.6, el promedio de esos tres. Ahí me está funcionando. Aquí se elevó mucho por el 755. Pero, si se dan cuenta, es funcional. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? En este caso, este método de acá, vean, este método para el cálculo de promedio lo voy a quitar de aquí, control X, y lo voy a pegar en la clase cálculos, ¿sí? Aquí en la clase cálculos. Ahí está el método. No me marcó ni un error. Bueno, ahora quiero que veamos acá. ¿Qué pasa con el método aquí? Resulta que ahora mi método promedio no existe aquí. ¿Y cómo puedo accesar a este método? ¿Cómo puedo accesar al método de la clase? Bueno, es bien sencillo. Tengo que generar una instancia a esa clase. Lo vamos a hacer aquí al principio. Vamos a colocar aquí. Generamos una instancia a la clase cálculos. Entonces voy a colocar el nombre de la clase. Fíjense bien. Cálculos, ¿verdad? Declaro una variable. Podríamos ponerle CA igual new cálculos. Y ahí está. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy generando una instancia para poder usar los métodos que tenga acá. Pero los métodos van a ser accesibles si son de tipo public. Si son privados, no van a ser accesibles. Ahora se van a fijar en esto. Entonces, vean, ¿cómo hago que funcione promedio? Bueno, simplemente agrego la variable esta, también. Vean, CA punto, y ahí me muestra, fíjense, ahí me muestra todos los métodos que están del lado de la clase de cálculos. Tengo estos elementos de equals, de getType, toString, promedio, y ahí me muestra promedio, vean ustedes, está promedio, ¿sí? Este que estoy usando en este momento. Y vean ahora, no me marca error. Fíjense, pues primero genero una instancia a la clase que acabo de crear. ¿Cómo genero una instancia? Al igual que trabajo con los formularios, coloco el nombre de la clase, una variable igual new, de nuevo el nombre de la clase, ¿verdad? Entonces resulta que ahí, pues fácilmente yo voy a venir y usar los métodos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este método es privado? Miren lo que va a pasar a private. Aquí no me marca error, pero miren aquí. Aquí sí me marca error, ¿verdad? Miren en los errores. Cálculos promedio y double no es accesible debido a su nivel de protección. Vean esto. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, simplemente como está privado, no me deja accesar a ese método. Imaginen ustedes, voy a cortar esto de aquí. Lo voy a quitar un momento. Imagínense que estoy entrando a la clase, ¿verdad? CA es la variable que me permite accesar a la clase. Punto, cuando coloco el punto,
me aparece la lista de métodos que tengo del otro lado, pero en este caso no me aparece promedio. ¿Por qué no me aparece promedio? Porque no está público, está privado, ¿verdad? Entonces, aunque yo coloque esto aquí, me va a marcar el error y el error es bien sencillo y esto puede pasarle a cualquiera. Resulta que cambió o dejó en este caso como private el método, entonces no es accesible. Pero ¿qué pasa si lo coloco público? Vean, ya no me marca error. Ahora, ¿qué estoy haciendo ahí? Bueno, generé una instancia a la clase. Voy a usar el método promedio. Le voy a mandar el contador y le voy a mandar la sumatoria, ¿sí? ¿Qué me va a devolver este método? Me va a devolver la división. Vamos a probar de nuevo a ver si funciona. Vean, ya hice la prueba trabajando el método en el formulario, ahora trabajando el método desde una clase. Entonces voy a colocar aquí, vamos a colocar 78, 78.2, 78.5. Voy a colocar una serie de 78, esto es para que el promedio esté más o menos asociado a esa nota. Punto 7, por poner un ejemplo. Y aquí yo puedo agregar cuantas notas quiera también, eso también es cierto, vean. Puedo agregar 5, 6, 7, 8, no importa. Le vamos a calcular acá. Vean, la suma 391.4 y su promedio está en 78.28. Y ahí está. Entonces, ya solo me falta aquí modificar el label, que me diga si está aprobado o reprobado con una condición. Pero, ¿a qué voy con esto? Si se dan cuenta, ya usé un primer método acá en una clase. Y aquí puedo tener varios métodos, ¿verdad? Puedo tener un conjunto de métodos. Ahora, ¿por qué no puedo pues, crear un método que me genere la suma aquí? Eso no se puede, porque recuerden que el método por parámetros como tal me devuelve un solo valor. Entonces, yo desde acá, ¿verdad? Desde acá tendría que estarle mandando datos constantemente, pero el método como tal me haría la suma y ahí me devolvería el mismo valor. Yo lo expliqué en un método anterior donde usé un ciclo. Entonces, por eso les digo, hay cosas que debo trabajarlas directamente en el formulario y hay otras que puedo trabajarlas en los métodos como tal. En la lectura de los valores en cuanto al listbox, sí lo debería hacer aquí internamente y mandarla ya la suma como tal, mandarla directamente a lo que es cálculos. De hecho, hay algunas propiedades para ir trabajando directamente en algunos elementos, pero eso ya lo voy a ir mostrando más adelante, porque todo va como gradual, ¿verdad? No puedo irme a lo más avanzado si no han entendido bien la parte básica de lo que son los métodos y las clases como tal. Bueno, ¿qué me faltaba aquí programar? Bueno, está lo de nuevo, no está programado. Podemos utilizar un método que se llama limpiar. Entonces aquí ya combinamos los tipos void con los tipos por parámetro y las clases. Entonces aquí vamos a crear nuestro método, ¿verdad? Para limpiar los cuadros de texto. También el listbox. Entonces acá, pues yo voy a colocar un private. Aquí sí lo puedo poner como private porque lo voy a usar aquí directamente, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí que el textbox1.text va a ser igual a string.empty. Y ahí está. Ahora, ¿por qué dejé los nombres genéricos solo para cambiar esto? Para este tipo de ejemplos me sirve, pero ya cuando están trabajando con proyectos, pues sí hay que dejar los nombres bien definidos porque eso importa. Y esto es importante porque así, conforme se va mejorando el proyecto, en este caso si fuera escalable, y ustedes ya no fueran a trabajar en un proyecto como tal, pues ya la persona que le da seguimiento va a entenderlo de mejor manera o va a entender qué se hizo ahí. Para eso también sirve el hecho de colocar los nombres que debe ser para las variables, cuadros de texto y así sucesivamente. Aquí, pues, por fines de ejemplo, lo estoy dejando así genérico, pero ya les he explicado esto, los nombres y cómo van, ¿verdad? Entonces acá estoy limpiando los cuadros de texto, ¿verdad?
y vamos a agregarle un textbox 1.focus. Le vamos a dejar el enfoque y vamos a usar un listbox 1.items.clear. Este pues, me va a servir para limpiar el cuadro o listbox como tal. Y ahí está. Ahí ya tenemos nuestro eh, nuestro método. Ahí me marcaba un errorcito, pues, me había faltado agregar el void, ¿verdad? Vean, y esto por eso les digo, hay que familiarizarse con los errores. Una palabra que yo no ponga, por ejemplo esto, ya me la está marcando el depurador del mismo lenguaje. Miren, el método debe tener un tipo de valor devuelto. Y a mí ya me marca que el limpiar no existe. Bueno, resulta que a mí se me olvidó agregar un void, ¿verdad? Son detalles que en algún momento pueden darse. Se pueden dar esos detallitos y esos detallitos hacen que mi programa no funcione y ya generan dolor de cabeza a la larga, pero por eso hay que estar pendiente de lo de la lista de errores, porque este nos va ayudando muchísimo en la mejora de nuestro código. Bueno, ya tengo el botón limpiar ahí. ¿Qué es lo que me hace falta acá también? Bueno, resulta que hay un promedio, ¿verdad? Hay un promedio que lo estoy calculando directamente desde, desde acá, ¿sí? Desde acá me está devolviendo ese dato. Bueno, eh, podríamos generar otro tipo de métodos en este caso. Imagínense ustedes, vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a colocar un public string. A, vamos a ponerle ahí resultado. Solo voy a poner eso. Resulta en este caso que yo puedo venir y mandar un string como un return, ¿sí? Puedo mandar un string. Pero ¿cómo podría yo mandar un string acá? Solo quiero que vean lo siguiente. Entonces, en algún punto, pues, vamos a necesitar reutilizar alguno de los métodos. O tengo yo un método de tipo string y pues puedo venir yo y trabajar otro método en función de esto. ¿A qué voy con eso? Aquí yo ya tengo, aquí yo ya tengo, por ejemplo, mi método llamado promedio, ¿verdad? Entonces yo este public string resultado, puedo venir, y solicitar esto, vean. Puedo solicitarle la variable contador, la variable suma, y aquí internamente utilizar la variable o el método promedio dentro de este mismo. Vamos a hacer esa prueba, entonces vean, pues, por ejemplo, si, y aquí voy a llamar al método promedio, si promedio, vean, aquí directamente puedo invocar al método por parámetro. Si promedio, entonces le mando qué cosa, contador y le mando suma. Es mayor a 61, por poner un dato. Bueno, vean, miren la condición. Resulta que pedí como parámetros para este método de tipo string, fíjense bien, un tipo string que pide como parámetros un tipo entero y un tipo doble, se puede hacer. ¿Cuál es la condición? Que el return como tal, sí tiene que ser un string, no puede ser un tipo double o un tipo int, porque como parámetros de entrada sí lo puedo tener, pero como salida debería ser un string. Y entonces ahora resulta que estoy usando un método existente aquí en esta clase, estoy usando el método promedio para que me calcule el promedio y después lo compare ahí mismo. Fíjense, me ahorro varias líneas de código al hacer esto. Entonces, promedio, le mando los valores. ¿De dónde salieron los valores? De los parámetros de entrada de este método string. Le mando contador y le mando suma. Viene el método promedio, realiza la división y me retorna la división.
Imaginen que me devuelva 78. Si 78 es mayor que 61, ¿qué me debe devolver aquí? Bueno, entonces aquí voy a hacer algo. Voy a declarar una variable de tipo string que se llame, vamos a colocar RE, porque RE o respuesta, si quieren, vamos a colocarle ahí un res. Porque respuesta va a ser igual a un mensaje, ¿verdad? Aprobado. Eso va a ser, eso va a ser el mensajito. Un else de lo contrario, ¿verdad? ¿Qué me debe devolver? ¿Ve? Debe devolver otro mensajito que diga aquí reprobado. Y ahí está. Ahora, ¿por qué estoy utilizando una variable res y no coloco return aquí? Porque si yo coloco el return directamente, me va a marcar un error. El return debe estar fuera de la condición o la evaluación de las condiciones. Entonces aquí, return res. Y miren, ahí ya no me marca error. No me marca error ni en el método general o no me dice que no todas las rutas me devuelven algo porque ya tiene el return. Pero me va a devolver lo que tenga la variable respuesta en ese momento. Entonces, ¿y qué me va a devolver? Una variable de tipo string. Y aquí yo estoy aplicando otro método. Vean. Pero ahora este método es un método combinado y esto es porque puedo venir y puedo utilizar un método dentro de otro método. Así de sencillo. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿cómo uso este método? Bueno, me voy al form 1. Yo ya tengo una instancia, ya generé una instancia a mi clase cálculos. Ya puedo usar esos métodos, siempre y cuando sean públicos. Entonces, vean aquí. Voy a venir acá y lo vamos a mencionar aquí de abajo. Vean. Solo voy a ver qué nombre tiene la etiqueta. La etiqueta es el label 5. Entonces, voy a colocar aquí. Label 5, ¿verdad? Punto text, ojo con esto, díganse la propiedad text para escribir en él. Va a ser igual y debo llamar al método. Vamos a usar, primero debo usar la variable de la clase. Para poder accesar al método debo usar la variable de la clase, sea punto. Y vean, ahí está el método que se llama resultado. Pero resulta que resultado me pide dos parámetros, con y suma. Ahí está, con y suma. Listo. Bueno, aquí no me marca error, dirán ustedes en su momento. Vamos a ver aquí, no me marca error. Ahora, no me marca error porque resulta que el método es de tipo string. Lo que me está devolviendo es un string. Entonces yo no tengo que hacer la conversión a string. Por eso es que no me está pidiendo que lo haga, ¿verdad? Ahora, si fuera un tipo promedio, que es un tipo de dato doble o un int, sí me va a decir que utilice un string. Ahora, vamos a probar esto. Si en algún momento diera algún error, es por lo del string, pero en este caso no debería hacerlo, o no debería darlo, porque ya es tipo string. Vamos a ejecutar esto y vamos a hacer la prueba. Pero ahora solo voy a agregar un mismo valor. Y esa es como que mi prueba definitiva para saber si el promedio está bien. Si yo tengo la misma nota en todos, debería dar como promedio final la misma nota, ¿verdad? Le damos calcular. Y ahí está, miren. 312, promedio 78. Y miren qué me devolvió. Aprobado, no me marcó error. Y no me dio error aquí en aprobado porque era el string, como les digo, era un método tipo string, entonces no había necesidad de convertirlo. Y ahí está, ¿ven? Le damos clic a nuevo. Solo me falta reescribir aquí, aunque aquí lo podría dejar acá. Lo podríamos dejar con el dato anterior, pero sería bueno ahí modificar el label 5, ¿verdad? Vamos a colocar aquí en el label 5.text. Va a ser igual y aquí le vamos a colocar aprobado, diagonal, reprobado, para que lo vuelva a escribir, simplemente. Vamos a hacer otra prueba.
Vean, y ya, ya estamos usando clases y ya estamos usando métodos por parámetros. Y estamos reusando un método dentro de otro método que también se puede trabajar. Resulta que ahora vamos a ver si uno en el caso de que pierda, ¿verdad? Tiene que ser un promedio de 61. Vamos a agregarle así notas básicas. Vean. Ahí de plano, ahí va a perder, ¿verdad? Nos sale calcular acá. 45-25, reprobado, dice. Si le damos nuevo, limpia todo y me vuelve a dejar el mensaje aprobado y reprobado. Y ahí está, un ejemplo sencillo que al final de cuentas involucra varias cosas, métodos tipo void, ¿verdad? Ya usamos métodos tipo void. Y también utilizamos métodos por parámetros que están en una clase. Generamos una instancia a la clase que se llama cálculos y también utilicé un método por parámetro dentro de ella que es de tipo double y un tipo string, pero ese tipo de string resulta que está reutilizando a un método. ¿Y cuál es el método que está reutilizando? El de promedio. Entonces, si en algún momento alguien iba a preguntar, mire, ¿se puede usar un método de otro método? Sí se puede hacer. Puedo reutilizar un método dentro de otro método. Se puede. O puedo usar los valores de entrada de este para reutilizar el funcionamiento de las operaciones de otro método. Sí, sí lo puedo hacer. Vean, aquí lo utilicé y agregué condiciones y devolví a un tipo string que también podemos utilizar. Entonces vamos a poder trabajar en su momento métodos por parámetros en función a tipo double, tipo int, tipo string, tipo booleano. Podemos trabajarlo. O sea, ya todo dependerá de qué actividad vayamos a realizar, ¿verdad? En este caso, o en su momento, qué es lo que deseamos hacer como tal. Si se dan cuenta ustedes, vieron que el método por parámetro que había creado al principio, aquí, solo lo corté de aquí y lo pegué en la clase. Y donde lo estaba llamando aquí en lugar de promedio, solo le agregué la variable que me da acceso a la clase, pero generé una instancia a la clase. ¿Sí? Eso es lo que hicimos en pocas palabras.